¿Cómo hacer un termómetro electrónico que pueda medir lo caliente y también el frío? Veamos cómo se hace. Como sensor de temperatura usamos el LM35 que nos podrá medir de 2 a 150 grados, pero su salida solo nos proporciona 10 milivoltios por cada grado que detecta, una señal muy pequeña. Así que es indispensable usar un amplificador operacional para multiplicar la intensidad de la señal, y justamente estará configurado como operador multiplicador. También es conocido como no inversor, porque usamos la entrada no inversora negativa para esta operación. Los valores de las resistencias son clave para realizar dicha multiplicación de la señal y podemos usar esta fórmula para saber el resultado exacto. Por ejemplo, esta primera será de 3.3 kiloohmios, pero en la fórmula es mejor colocar su valor real en ohmios, y la segunda la colocaré en 1 kiloohmio. Esa división resulta 3.3 más 1 sería igual a 4.3. Este resultado significa que esta señal del sensor se va a multiplicar por 4 veces por la salida del amplificador operacional. Vamos a comprobarlo para que lo vean. Colocamos las resistencias, el sensor directo al pin número 3 del amplificador operacional y lo alimentamos a 6 voltios. Ahora con un tester verificaremos esa operación no inversora multiplicadora de señal, en milivoltios, claro está. Veamos la lectura en el sensor. Actualmente tiene unos 240 milivoltios, ¿ok? Ahora veamos la salida del operador. Unos 1000 milivoltios alrededor. Entonces, si hacen el cálculo, pues sí está multiplicando el valor, y eso está pues correcto, ¿no? La razón por la que hago esto es por el siguiente proceso que viene, y es utilizar un búmetro analógico de 10 salidas. Y lo que hace este componente es precisamente dividir el voltaje en 10 operaciones, por eso multiplicamos antes la señal del sensor. Esta configuración ya la habíamos usado para detectar colores, te invito a ver ese video. La única diferencia es que conectaremos una resistencia de 10 kiloohmios en la primera salida del búmetro. Esto es un arreglo analógico para solo esa salida, y es que se produce cierta estática y caída de voltaje ahí mismo. Con esto se resuelve. La conectamos directamente de la salida del operacional a su entrada del búmetro y empecemos a trabajarla. Lo primero que debemos hacer es calibrar el circuito para medir las temperaturas correctas. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Primero retiramos el sensor de temperatura y en su lugar colocamos un potenciómetro pequeño. Recuerden que el sensor de temperatura nos ofrecía milivoltios en su salida y este preset o pequeño potenciómetro también lo hace, así que puede simular siendo el sensor. Ahora lo voy a posicionar el potenciómetro y dejarlo en un valor máximo equivalente a la temperatura que quisiera detectar como máximo. Por ejemplo, unos 40 grados centígrados. Ahora, con el otro potenciómetro que es del búmetro, puedo ubicar en dónde exactamente quisiera dejar activado esa salida cuando me detecte esos 40 grados o superior a esa temperatura. En esta ocasión la dejaré en las últimas salidas. Dejen que la acomode bien. Ahora si voy variando desde el potenciómetro, o sea desde aquí, ya podrán ver que sí funciona la posición de cada salida del búmetro con respecto al valor detectado en grados simulado con este preset. Obviamente calibrando puedes llegar a marcar desde los 0 grados hasta los 50 grados y verán que llega a alcanzar esa escala. Ahora solo queda fijar en cada salida del búmetro un tipo de color de LED para indicarnos qué temperatura estaría detectando el sensor LM35, como dándole escalas de colores según el nivel de temperatura. Como sería el rojo como temperatura máxima, amarillo como temperatura media, de color verde temperatura normal o el de color azul para temperaturas bajas, dándole un aspecto muy colorido y significativo como los termómetros. Al sensor de temperatura le voy a extender los pines soldándole con cables de un solo hilo para que tenga más cobertura a la hora de detectarme las temperaturas.
Y claro, por supuesto, le podemos agregar unas etiquetas indicando el rango de temperaturas en cada sector de los diodos LEDs. Ya por último, puedo alimentarlo todo el circuito con tan solo 4 pilas, ya que es de muy bajo consumo el circuito. Y ya puedes empezar a testear la temperatura con este termómetro y en mi opinión es gratificante verlo trabajar. Así midamos una temperatura caliente o una temperatura bastante fría como estos cubos de hielo. O hasta incluso medir la temperatura ambiente, así que diviértete aprendiendo con este experimento electrónico analógico. Espero que te haya sido educativo el video, apóyalo con un me gusta, comenta, suscripción y campanita para aprender con más experimentos electrónicos. Te lo ha explicado Androbot y desde Bolivia un saludo para todos. Chao chao.